Muchachos, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo van? ¿Bien? Bien, 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 sí, señor, todo muy bien. Miremos quiénes han llegado acá. Está Carlos Alberto, está Fabián Alejandro, Juan Carlos Posada, está Kevin y está Willy Mayerly. Listo. ¿Ustedes ven mi pantalla? Sí. Sí, señor. Componentes de carga logística. ¿Sí? Sí, señor, sí se ve la pantalla. Listo, perfecto. Y me escuchan bien y todo. Sí, señor. Ok. Aquí llegó nuestro amigo Ramón, pero... ay, no alcancé a él a aceptar. No se lo vio con el correo de la universidad. Bueno, entonces, muchachos, vamos a arrancar con la, con la asignatura de logística industrial. Vamos a retomar algo que dejamos la clase pasada pendiente. Y listo, entonces, componentes de la logística. Entonces, hay algo importante que nosotros tenemos que tener claro y es la definición de carga. ¿Por qué? Durante el proyecto del primer corte y el segundo corte, nosotros lo que hemos realizado es mover materiales de un lado al otro. Entonces, hemos movido materiales desde el proveedor a la planta y de la planta al cliente. Entonces, nos toca mirar, o más bien, nos toca empezar a aplicar las definiciones de cómo es que se mueve ese material y también cuáles son las unidades de empaque. Entonces, empezamos por carga. Segundo. Entonces definimos la carga como el conjunto de bienes o mercancías protegidas por un embalaje apropiado que facilita su rápida movilización. Entonces, dentro de lo que hemos visto nosotros, hemos visto diferentes tipos de empaques. Entonces, empaque primario, secundario, terciario. Hemos visto los diferentes materiales de estos empaques, ya sea de cartón, vidrio, metal, madera, eh, y cómo transportar adecuadamente cada uno de ellos y qué es lo que puede hacer más rápido la velocidad de movimiento de la carga. Entonces, hay un ejemplo que siempre se ha dado es tratar de poner la mercancía siempre y cuando se pueda en pallets y que los pallets sean pallets estandarizados. Entonces, sigamos. La persona a cargo del DFI en una empresa comienza todo el proceso de conformación de la cadena con el estudio de la carga que se va a transportar. Para eso se desarrolla en tres etapas de análisis. Ahora, nosotros que hemos visto, ustedes tienen un producto que es un producto terminado y siempre se ha mencionado de que se debe definir cuál es la unidad de empaque y cuál va a ser la unidad contenedora. De esa manera, nosotros podemos empezar a diseñar un almacén y a optimizar el empaque y optimizar el transporte. Todo esto se reduce en últimas en costos. Si yo tengo un empaque adecuado y una forma de transportarlo adecuada y que sea rápida o veloz, me va a disminuir a mí los costos. Entonces, la primera etapa, ¿qué es? Consiste en establecer el tipo de carga, si es general o es a granel, y la naturaleza de la carga, si es perecedera, si es frágil, peligrosa, de dimensión o si son pesos especiales. Entonces vamos a mirar cada uno de ellos. Miremos, por ejemplo, cuando hablamos de granel. Cuando hablamos de granel, estamos hablando de productos que son, por ejemplo, como café, que sea arroz, que sean de grano, que tengan que almacenarse en silos. Entonces toca mirar cómo los vamos a transportar. Que sea carga perecedera, que sean productos habitualmente son alimenticios, o habitualmente también son los componentes que son químicos que durante el traslado también pueden desaparecer, entonces tienen una periodicidad de transporte. Que sea frágil, por ejemplo, lo que vemos mucho es el tema de los vidrios, que sea peligrosa, que se transporte, por ejemplo, combustibles, que se transporte, por ejemplo, explosivos para ¿Químicos? minería, químicos también, por ejemplo, el tema de dimensión. Entonces, por ejemplo, hay elementos que son sobredimensionados o son de grandes dimensiones para transportar. Por ejemplo, los tubos
de ductos para petróleo o los tubos de ductos o máquinas perforadoras para gas o para abrirle paso a la tubería. Son de grandes dimensiones y el transporte es muy complejo. Y algunos que son de pesos especiales. Entonces miremos cada uno por ellos. Entonces ya tenemos acá, primera etapa es por su tipo. Entonces, ¿qué tenemos? Carga general y carga granel. La carga general puede ser suelta o unitarizada. Cuando hablamos de carga suelta, estamos hablando de cajas sueltas. O sea, tengo varias cajas y lo que mandamos en cajas. Cuando hablamos unitarizada, estamos hablando que nosotros cogemos esas cajas y las podemos tener por unidad y toda paletizada. Más adelante vamos a ver un ejemplo para poderlo aterrizar. Carga granel, hablamos de maíz, trigo, torta de soya. Puede ser líquida, petróleo, vino, cerveza, etcétera, o gases, por su tipo. Ahora, la carga general. Son productos que se transportan en cantidades más pequeñas. La carga se conforman por productos individuales cuya preparación no determina su tipo y puede ser suelta, convencional, no unitarizada y unitarizada. La suelta es no unitarizada. Son productos sueltos o individuales manipulados y cargados como unidades separadas como sacos, cajas, barriles, atados. Eh, Hay algunos compañeros de ustedes que están tratando de ingresar a la conferencia, pero los está restringiendo la conferencia porque solamente pueden ingresar los que estén con correo institucional o con dominio EXI. Entonces, para que porfa les digan a ellos que se logueen con el correo de la universidad. Listo, continuemos. Entonces, unitarizada. Esta carga se compone de artículos individuales como cajas, paquetes u otros elementos que van unidos a la carga suelta. Van paletas y contenedores y luego se inutilizan. Va como todo, como un gran bloque. Vamos mirando. Carga granel líquida o sólida. Entonces, estos son los que se almacenan habitualmente en tanques o silos y son transportados a través de bandas mecánicas por método de ductos o tuberías. Digamos, mirando qué más tenemos. Por ejemplo, por su naturaleza. Entonces, que sean perecederas, habitualmente son alimentos. Frágiles, que sean vidrio, obras de arte. Peligrosas, que sean municiones, combustibles, químicos. Dimensiones, por ejemplo, esta aplica muy bien a lo que estábamos hablando. Por ejemplo, turbinas hidroeléctricas, plantas eléctricas, que son de dimensiones grandes. Bueno, no voy a entrar en la parte de cargas perecederas para ver los ejemplos, porque ya los tenemos claros, frágiles también, carga peligrosa, dimensionadas. Eh, Acá tenemos, por ejemplo, lo que tenemos una carga suelta. Esta imagen que está acá hace referencia, por ejemplo, es carga suelta, es una caja sencilla, pero por su contenido interior podemos darnos cuenta que es una carga frágil. Entonces, para eso también tenemos unas etiquetas que nosotros le ponemos a las cajas para poder identificar qué tipo de mercancía y cómo debemos manipularla. Entonces, ustedes habitualmente siempre han visto cajas que tienen que sea frágil, aparece una copita, aparece no apile más de tantas cajas porque la resistencia hace que colapsen las cajas inferiores. Aquí aparece un camión transportando algo que es sobredimensionado. Entonces puede ser una turbina, puede ser un ducto, puede ser una perforadora. Entonces, la primera etapa finaliza acá. La segunda etapa, ¿cuál es? Consiste en determinar la preparación que la carga está precisa, el embalaje, el marcado y la unitarización. Entonces, ¿cómo lo definimos? Como un conjunto de materiales que forman la envoltura del armazón de los paquetes, tales como papeles, telas, cuerdas, cintas, etcétera, y que nos va a decir cuál va a ser el grado de conservación de los materiales que contiene. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una caja de plátanos donde nos va a decir pues la fecha de caducidad de acuerdo al vencimiento del producto interno y cómo está embalado. Entonces tiene algo de plástico y tiene una caja de cartón alrededor. El embalaje. Esto es muy importante porque en el proyecto ustedes tienen que aplicar todo esto. Entonces, lo definimos como la caja o cubierta. Por favor, díganle a David Casallas que debe entrar con el correo de la universidad.
porque él está intentando ingresar y no va a poder, porque lo va a retirar. Listo. Entonces, el embalaje tiene por objeto proteger la mercancía durante su transporte, en el transcurso de la manipulación y cuando se realicen almacenamientos preliminares, intermedios o terminales. Entonces, por ejemplo, miremos, aquí hay una caja que aparece con un producto que es largo, pueden ser tubos, y está empacado en su caja. Acá, este tipo de estantería también la vemos nosotros, que es la cantilever, que es para almacenar productos que son largos, que son dimensionados como tubos, canales. Sigamos mirando, que quiero llegar a un punto más adelante. Listo. La planificación de un sistema de embalaje de exportación contempla unos aspectos específicos. Entonces, ¿qué aspectos creen que necesitamos nosotros para un producto de exportación? ¿El tamaño puede ser también? ¿La cantidad? Las características del producto. Características del producto. Entonces, si empecemos a reunir lo que hemos hablado. Primero, pues tenemos que tener una caja, pero también tenemos que decir en esa caja cómo está identificada. Entonces tenemos que decir, bueno, la caja viene con tal material, cuál es el peso neto, cuál es el peso bruto, cómo debe estar apilado, qué tipo de producto nosotros tenemos interno. Entonces, primero para poder hacer eso, debemos analizar las características del producto, qué tipo de mercancía, cuál es el peso y cuál es el volumen. Ahora bien, cuando nosotros tenemos estas características, nosotros con el peso y el volumen empezamos a costear lo que se llaman los fletes. Entonces, ahorita les digo qué es eso. También el otro ejercicio que nosotros hacemos con el volumen es realizar el cubicaje. Entonces, tenemos la mercancía, tenemos el volumen y el peso y podemos hacer el cubicaje para poder optimizar el transporte, ya sea en un pallet, contenedor, buque, transporte aéreo, marítimo o terrestre. Lo otro que se tiene que tener en cuenta también para esta planificación es tener en cuenta el ciclo de distribución al que se somete el producto. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto va relacionado con el trayecto, el número de transbordos que va a requerir el producto, el tiempo de traslado del producto, las condiciones de manipulación, el modo de transporte y los riesgos a que está expuesta la mercancía. Entonces, aquí hay dos ejemplos que son interesantes. Por ejemplo, cuando comercializamos pescado. Entonces, nosotros ya sabemos que el tipo de mercancía es pescado, el peso lo tenemos claro y el volumen también lo tenemos claro. Ahora, ¿qué preguntas tenemos que hacer nosotros? El trayecto que va a requerir ese pescado. ¿Cuántas paradas va a tener? Número de transbordos. El tiempo de traslado que va a requerir, por ejemplo. Entonces, si yo requiero un tiempo muy largo de traslado, o una manipulación muy larga, mi modo de transporte tiene que ser especial. En este caso, para poderlo transportar, debería ser refrigerado. Si es terrestre, si es aéreo, también va refrigerado. Y los riesgos a que está expuesto la mercancía, a que si los tiempos de traslado, el número de transbordos es muy alto y el trayecto cambia, el riesgo puede ser que la mercancía, al ser un producto perecedero, pues se dañe y yo ya no la pueda comercializar. Entonces, el pescado es uno, que es un producto perecedero. El otro puede ser, por ejemplo, el tema de material que sea químico y que sea peligroso, lo que hablamos hace un momento. Por ejemplo, eh, eh, pólvora o dinamita. Entonces, toca tener en cuenta el número de transbordos que se van a realizar, porque va a haber una manipulación de la carga más alta. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de manipulación que va a tener? El modo de transporte, los riesgos a que está expuesta la mercancía. Entonces, dentro de la planificación del sistema de embalaje debe contemplar esos dos aspectos. ¿Listo? Continuemos. Ahora, viene algo interesante. Yo en la clase pasada les comentaba que dentro del proyecto ustedes deben mencionar qué documentos ustedes deben tener para realizar un transporte marítimo o, por ejemplo, realizar un transporte terrestre o un transporte aéreo. Hay unos documentos mínimos que se requieren. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, los documentos de transporte marítimo. Entonces, el primero de ellos es el Bill for Lading.
Entonces, lo voy a poner como, lo voy a leer textualmente acá. Es conocido como el BL. Siempre el BL, cuando hay una importación o una exportación, lo primer documento que se revisa es el BL. Es el contrato de transporte entre la naviera y el propietario de la carga. Por favor, investiguen qué es una naviera o cuáles son las navieras que hay. Es un documento emitido por la naviera para confirmar que ha recibido la mercancía a bordo de uno de sus buques. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a realizar una compra. Entonces hago mi compra en Francia. Ellos me dicen, mire, yo ya le mando la mercancía, le doy su lista de empaque, le doy su factura pro forma, le doy su carta de aceptación y su mercancía ya se fue. Entonces, la única forma de que yo pueda constatar de que la mercancía ya se fue o ellos ya la entregaron es solicitándole el BL. Con el BL yo ya sé en qué buque va, cuál es el contenedor que va y con base en eso yo ya puedo calcular los tiempos de tránsito. Si yo no tengo un BL, ya sea para realizar una importación o para una exportación, la mercancía no ha salido ni ha sido entregada. Esa es la primera alerta que uno tiene en planeación. Entonces, esta materia se combina mucho con el tema de producción, porque uno qué debe hacer, uno calcula los tiempos del proveedor una vez que le embarca la mercancía que uno necesita para transformar el material y uno lo que le pide es el BL. Ese se vuelve un tiempo de tránsito o se vuelve lead time. Es un lead time que se demora el material a llegar a la planta de producción. Entonces, si este BL no está, no se puede arrancar ningún tipo de planeación. Esto es lo que arranca la planeación. Sigamos. El siguiente, ¿cuál es? Es el packing list, que es la lista de empaque. Ahora, ¿qué sucede? La lista de empaque es una verificación de que lo que se encuentra en las cajas es lo que está recibiendo el contenedor y el contenedor va marcado con eso. Entonces, la caja va con un peso neto, un peso bruto, cuál es el origen, qué tipo de producto lleva. Entonces, leamos. Entonces dice el valor de la carga, los destinos separados por bultos, informa al transitorio, importador, oficina de aduanas y naviera de mercancía lo envía al expedidor sin necesidad de verificar físicamente el contenido. Listo. Entonces vamos con el BL y vamos con la lista de empaque. Luego viene la factura comercial, que es la transacción internacional que me dice cuáles son las condiciones de compra y cuáles son las condiciones de venta. El certificado de origen me dice a mí de dónde proviene el material que yo estoy comprando o el material que yo estoy vendiendo. Entonces, ¿qué sucede? Algunos países tienen beneficios por, por vender mercancía o por importar mercancía. Entonces, el certificado de origen le da a usted la garantía de poder acceder a esos beneficios. La carta de crédito, que es el acuerdo de pago, y es vinculante entre el comprador y vendedor. Listo. Ahora viene la pregunta, si eso es para un tema marítimo, ¿qué documentos yo debo tener en un camión de carga? Ahora, ¿qué sucede? Esos documentos, por favor, investiguelos para Colombia, porque cada país tiene su regulación. Por ejemplo, acá en Colombia, si un transportador lo detiene, por ejemplo, la aduana o le hace una inspección y no se encuentra con la lista de empaque, no se encuentra con la factura, origen y destino, pueden decomisar la mercancía. Entonces, ¿qué tipo de documentos debe tener un camión de carga cuando es terrestre? Ahora, también, ¿qué sucede cuando ustedes tienen un envío aéreo? ¿Qué tipo de documentos debe tener ese envío aéreo? Ahora, miremos lo siguiente, yo los noto muy callados. ¿Quiénes están por acá? Está Andrés Camilo, Andrés David, Ángela Jazmín, Angie Lorena, Brandon, está Brigitte, Carlos Alberto, Daniela Fernanda, Fabio Alejandro, Giverson, Jefferson, Jamie Alexandra, Jenny Fernanda, John James, Joan Felipe, Joan Esteban, José Ramón, Juan Carlos Posada, Karen Cano, Karen Daniela Paiva, Kevin Alejandro Castro, Laura Camila Caicedo, Laura Camila Díaz, Laura Camila Foquene, Laura Milena, María Alejandra, María Daniela Rodríguez, Mayra, Miguel Andrés, Sandra Milena, Sebastián Orlando,
Sergio Camilo, Vanessa del Rosario, Wilfrey, William Alejandro, Wilmer Alejandro, y está Julie Mayel. Listo, muchachos. Hasta ahí cómo van dudas, preguntas, inquietudes de lo que hemos visto hasta el momento. Profe, Sí, buenas noches. Como nosotros no vamos a transportar sino solo por camiones, ¿es necesario también tener los documentos del aéreo? deben investigarlo porque pues puede ser que les salga a ustedes en el quiz o en el parcial. Mm, Pero en el caso, ¿cuál es usted quién está hablando? Wilmer. Wilmer. ¿Qué producto es el de usted? ¿El producto de ustedes no se va a exportar, solamente va a estar acá en Colombia? No, se va a transportar, espero, a Latinoamérica. Es de los palitos de paleta con base cuadrada de plástico. ¿Y qué países son? Es Chile. ¿Va a mandar todo por tierra? Sí, es lo que nos sale más Mire, barato. mire bien las rutas. Pues mire bien las rutas. Pero sí, sin embargo, si no requiere ustedes realizar, por ejemplo, un despacho marítimo, ir a un puerto a realizarlo, no lo hagan. Pero si requiere producto que sea terrestre, tiene que poner la parte terrestre. Sin embargo, investiguenlo. Ok. Listo. ¿Alguien más para continuar? ¿No? Listo. Sigamos entonces. Entonces tenemos algo que es muy importante, que es el volumen. Pena, Sí, una claro, duda. tranquilo. El tema del cubicaje, pues digamos que yo en lo que he consultado para calcular fletes Sí. para la parte marítima, me ha pedido es más como el tamaño del contenedor, las dimensiones en pies y también pues como el valor de la carga a transportar, pero el cubicaje no me lo ha pedido. ¿Para qué se utiliza ese cubicaje? Para allá vamos. Pero entonces, fíjese lo que sucede. Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes tipos de contenedores. Vamos a ubicarlos. Ustedes tienen una tarea que averiguar los T1. Entonces, supongamos que tenemos un contenedor de 20 pies. Un contenedor de 20 pies es de 2,20 de ancho, de alto es como de 2,20 también, y de largo es de 6 metros. Entonces ya tenemos el cubo ahí armado. Ahora, en ese cubo, yo lo que necesito es optimizar el volumen de la mercancía que yo tengo, que voy a ingresar dentro del contenedor. Entonces, lo primero es, bueno, ¿cuántos pares le caben a ese contenedor? Entonces, ese contenedor es de 10 pallets. ¿Qué tipo de pallets yo voy a utilizar? Listo. Entonces, una vez que yo pongo los 10 pallets, yo estoy perdiendo una altura o un volumen, en este caso dando como una altura de 11 centímetros, que es la altura del pallet. Recuerden que el pallet tiene unos huequitos en la parte de abajo que lo vimos para que la herramienta del almacén la pueda manipular y la pueda mover. Entonces ya perdimos ahí 11 centímetros. Pero la altura del contenedor es de 2 metros con 20, 2,40. No, lo vamos a revisar exactamente cuáles son las medidas dependiendo del tipo del contenedor. Entonces, ya tenemos el pallet y encima de ese pallet lo que vamos a hacer es poner cajas. Entonces, de acuerdo a la caja que nosotros usemos, que es la donde embalamos la mercancía, ahí vamos a empezar a optimizar el producto. Entonces, cuando usted está, por ejemplo, enviando una mercancía, que es lo que entiendo, si usted mal me corrige, lo que yo entiendo es, a mí no me preguntan qué estoy cargando, a usted lo que le están diciendo es cuánto vale enviar un contenedor del punto A al punto B, pero no me preguntan por dentro de la mercancía. Ellos simplemente me dicen es, yo cojo un contenedor del punto A al punto B y vale tanto dinero. Entonces usted lo puede mandar con una caja o lo puede mandar con 400 cajas. Si lo manda con una caja, el costo del flete por unidad va a ser altísimo. Si lo manda con 400, 500 cajas, ubicando completa, o sea, utilizando el espacio completamente del contenedor, el costo del flete va a disminuir. Entonces, no sé si la pregunta es la que me estaba realizando, la estoy respondiendo con lo que usted me dice. Sí, profe, sí, ya lo entendí. O sea, es como para ver la capacidad como de ingresar productos de contenedor. Eso es lo que le entiendo. Aunque Correcto, también, digamos, correcto. la aplicación me pregunta como el peso. Y a partir del peso, pues, si yo le coloco eso ya también se asume cubicaje, ¿no? O sea, pues dependiendo de las dimensiones del empaque.
¿cierto? ¿O no? Sí, no, porque ¿qué sucede? Por ejemplo, nosotros podemos tener algo que genere mucho volumen, por ejemplo, la espuma. Entonces metemos la espuma dentro de un contenedor y no pesa mucho. Y metimos toda la mayor cantidad de espuma que se pudo. Ahorita sacamos el volumen de la espuma que podríamos meter. Y no pesa mucho. Pero, por ejemplo, si podríamos cargar plomo. El plomo de pronto no me ocupa el máximo de volumen del contenedor, pero el peso sí puede ser muy alto. Ahora, toca tener en cuenta también unas restricciones. El contenedor por volumen no tiene restricción, pero por peso sí. Entonces, la tara del contenedor, el contenedor en sí pesa como 6 toneladas. Sí, se pesa como 6 toneladas. Y la carga máxima pueden ser 20 toneladas. Perdón, 20 toneladas se puede cargar. Y la carga máxima es de 32. Entonces toca jugar con esas variables que me empiezan a restringir qué es lo que yo puedo hacer. Pero cuando hablamos de volúmenes, ahí sacamos la parte del transporte y miramos cómo podemos optimizar eso. Entonces, pensemos volumen y cubicaje de la carga. Lo primero que tenemos que hacer para calcular el volumen es, recuerden que el volumen tiene 3 dimensiones en un cubo. Entonces tiene la base, tiene la altura y ¿qué otra tiene? El largo, ¿no? El largo. Correcto, entonces tiene base, altura y el largo. Entonces, para calcular el volumen es muy sencillo, pero multiplicamos las tres dimensiones y nos da el volumen cúbico, ya sea que esté dado en centímetros o en metros o en pulgadas. Entonces, como ya sabemos el volumen cúbico, tenemos que saber cómo lo podemos optimizar, o eso es lo que queremos hacer. Entonces, sigamos. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo. Una es, son pesos cobrables, que es el máximo peso del flete, y lo otro que se llama es los factores de estiva. Los factores de estiva lo que me tratan de hacer es optimizarme el peso de la estiva que puede cargar versus el volumen que puedo tener, el peso volumétrico, hagámoslo acá como es, el peso volumétrico y el peso dimensional que puedo tener para poderlo optimizar. Entonces, nosotros tenemos un quiz, ¿no? ¿Para cuándo es? ¿Para hoy? ¿Sí? Listo, muchachos. Entonces, les voy a activar el quiz. El quiz consiste en lo siguiente. Ustedes van a realizar o van a chequear. Aquí hay 2 videos de apoyo. Uno que es el de volumen y cubicaje de la carga y el otro es pesos y factor de estiva. Son fórmulas muy sencillas. Vamos a calcular y vamos a realizar los siguientes ejercicios. Entonces, ¿qué es un tambor metálico? ¿Y cuál es el diámetro y cuál es la altura? Entonces, un tambor metálico tiene 60 centímetros de diámetro y una altura de 1,20. ¿Qué quiere decir? En los tambores metálicos o en los tambores o los toms que yo llamo o las canecas que conocemos habitualmente, cargan algún tipo de material que es líquido habitualmente o puede ser a granel. Lo importante es entender las dimensiones. Luego tenemos 5 cajas de cartón de 80 centímetros por 40 centímetros de ancho y 30 centímetros de alto. Pues ahí la podemos cubicar rápidamente. Tenemos 2 cajas de madera de 100 centímetros por 50 de ancho por 20 centímetros de alto. El peso total va a ser de 80 kilogramos. Lo que queremos es enviarlo vía aérea. Para poderlo enviarlo vía aérea, nosotros tenemos también unas restricciones. Entonces, tenemos que decir cuál es el volumen del embarque. Entonces, aquí tenemos otro problema. Los problemas son sencillos de cubicaje. Entonces, una empresa desea hacer una exportación vía terrestre utilizando autotransporte. Tiene 2 opciones para hacer el embalaje. Tiene la caja tipo A y la caja tipo B. ¿Cuál de los dos debería usar? Y el tercero, una compañía tiene una venta internacional y puede elegir entre 2 tipos de transporte según se detalla a continuación. Tenemos el transporte A y el transporte B. Acá tenemos
el factor de estiva, y acá tenemos uno de esos ejercicios que son de cubicajes sencillos. Y ahí finaliza el quiz. Ahora, ¿para cuándo está la fecha de quiz, muchachos? No se olviden el tema de asistencia, ¿no? Yo tengo anotado que para el 18 de mayo. 18 de mayo. Entonces, hoy es 29 de abril. Tienen para el 18 de mayo para que entreguen el quiz. Entonces, lo desarrollan cada punto de una pestaña de Excel, ponen desarrollo de quiz, lo cargan a Classroom y esa es la nota de quiz. ¿Listo? Sí, señor. Listo, entonces a la nota de quiz, muchachos, por favor, háganlo a conciencia, háganlo bien. Los problemas no son problemas complejos. Listo, sigamos. Entonces, riesgos a Profe, los... una consulta. Sí, claro. No, ¿vos nos regalás los links que nos mostraste ahí en el slide? Sí, incluso, venga, espere, miro si la diapositiva debe estar cargada. Debe estar cargada en el curso, en el drive. Listo, vale. Muchas gracias, profe. Miro que esté cargada. Profe, una pregunta, ¿ese quiz se maneja individual o por el grupo? Que es importante que lo entreguen. Y recuerden pues que la entrega es individual. Ya si ustedes quieren realizarlo en grupos, pues lo realizan en grupos, pero la entrega sí es individual. Venga, miramos texto guía. No, no está la diapositiva. Ahí voy a cargarla de una vez para que no se me vaya a olvidar. Profe, en esa misma diapositiva está la descripción del problema que usted acaba de dar, o sea, como tal el problema. Sí, ahí está. Ok, vale. La diapositiva se llama tercer corte de indicadores. Entonces, si alguien tiene chance, porfa lo revisa por ahí en unos 5 minuticos que ya debe estar ahí cargada para que pues tengamos confirmación de que quedó cargada y no quedó por fuera. Listo, entonces continuemos. Listo, cierro esto. Listo. Entonces, riesgos a los que está expuesto la mercancía. Entonces tenemos riesgos mecánicos, naturaleza del producto, riesgos climáticos. Entonces, dependiendo del tipo de mercancía que estemos transportando, va a sufrir un riesgo más alto o un riesgo más bajo. Por ejemplo, el mecánico, que sufran vibraciones o haya pérdida de compresión o caídas. Entonces, por ejemplo, están los televisores electrodomésticos que se pueden dañar o se pueden averiar. Climáticos, que puedan afectar, por ejemplo, el cuero, que sean sensibles a altas temperaturas o a bajas temperaturas. Tipos de productos y tipos de embalaje. La clase anterior nosotros habíamos quedado en cajas de cartón, vimos también que eran las estivas, vimos los bultos, hice la explicación de los sacos jumbo, los big bag, las garrafas, que son los boidones o también los toms, o lo que acabamos de ver hace un momento que es el quiz, las canecas, y listo. Ahora, hay algo importante también que sucede en el tema de las cajas, o más bien en el marcado. Entonces, voy a leerlo aquí como aparece. Todo envío debe ser objeto cuidadoso de marcado, pues de lo contrario corre el riesgo de no llegar a su destino. Ahí es cuando los materiales se truncan. El marcado es una operación esencial para el buen desarrollo de la exportación. Si no está bien marcado, ¿qué sucede? Y no concuerda con la lista de empaque. Cuando llega a puerto origen, puede ser que no lo embarquen, y cuando llega a puerto destino, puede ser que no lo entreguen. Entonces tiene que cumplir también la reglamentación del país de origen y el país de destino, y también debe cumplir lo que necesita el cliente. Si el cliente sufre, por ejemplo, que tenga que volverlo a reetiquetar, que tenga que volverlo a redefinir, que tenga que cambiar códigos de barras, pues va a ser un costo, tanto para el cliente como para nosotros, porque puede ser un penalti. Digamos. Entonces, el marcado de la caja. El marcado de la caja lo da habitualmente la empresa con los parámetros que se necesita para el cliente.
Entonces dice que sea frágil, de dónde viene, cuál es el peso neto, el peso bruto, qué contiene, y voy a tener un código de barras y el cliente o el proveedor tiene código de barras para leerlo. Y tienen un sistema ahí que haga la conversión para la comunicación de ambos lados. Estas son las convenciones que miramos hace un momento, que son pictográficas, que dice, por ejemplo, cuídelo de la lluvia, que sea frágil, este lado va hacia arriba, que tiene centro de gravedad que no se puede dejar inclinado. Listo, ya vamos, esta ya es la tercera etapa, que es la etapa de paletización y contenedorización. ¿Qué quiere decir? Que yo cojo mi producto y lo pongo en un pallet, o cojo mi producto de varios pallets y lo ingreso en un contenedor. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en agrupar la unidad de carga en una unidad de carga más eficiente o más rápida. También o mejor, ¿para qué sirve? Para que la ayuda, más bien, para que la mercancía se pueda desplazar mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuestro pallet. Tenemos un pallet, tenemos dos pallets y lo estamos transportando con el montacarga. Nuestra unidad contenedora, más bien nuestra unidad paletizadora, va a ser el pallet. La velocidad de poder transportar todos estos productos por el pallet nos la da nuestra montacarga. Si lo tuviéramos por caja sería mucho más complejo y más demorado. Containerizado. Entonces, vamos a definir primero qué es el recipiente. Entonces, tiene una calidad duradera y suficientemente resistente para tener un uso repetitivo. El contenedor está especialmente concebido para facilitar el transporte de mercancías sin que se dañe la carga y puede pasar de un transporte a otro. Entonces, para los contenedores tenemos diferentes contenedores y esos contenedores van a tener diferentes medidas. Entonces, tenemos el contenedor convencional de 20 pies. Entonces, ¿cuáles son mis medidas internas? Entonces, ancho son 2 metros con 30, de largo son 5 metros con 90 y de alto son 2 metros con 40. Ahora, si ya sabemos que esa es nuestra medida, tenemos que pensar qué mercancía podemos ingresar ahí. ¿Cuál es el volumen en metros cúbicos? Son 33 metros cúbicos. ¿Cuál es la capacidad de carga? La capacidad de carga es de 20 toneladas. 20.150, 20 toneladas. Y el peso del contenedor es de 2 toneladas, 2.300 kilos. Ahora, vamos a enfocarnos un momentico en este contenedor que está acá. La pregunta es, ya tenemos cuánto es el ancho y el largo. Ustedes ya saben qué es un Europallet. ¿Cuánto mide un Europallet? Muchachos, que no me arrepiente de no hacerles quiz. Si no estoy mal, profe, el Europallet mide 1.20 por 1.20. No, es más pequeñito. Mide 1200 milímetros por 800. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Es de 1.20 por 80 centímetros. Ahora, ese Europallet tiene una característica. Esos son el largo y el ancho. Ahora, él tiene un alto, pero no lo vamos a mirar todavía. Ahora, ¿cuántos Europallets me caben a mí en este tipo de contenedor? Entonces, venga a ver, llamemos a un voluntario acá. Un voluntario me escribe. John James Castañeda me escribe. Profe, qué pena, ¿dónde encuentro la asistencia de la clase de hoy? En Classroom. John James, porfa, proyéctese su pantalla y ábrase un Excel. Yo suelto la pantalla acá y hacemos el ejercicio con este contenedor. Listo. ¿Ya descargaron la presentación, muchachos?
Sí, señor. Listo, vale. Entonces, por favor, vaya a la página donde estamos viendo el contenedor para hacer el cubicaje. John James, por favor, proyecte un Excelito ahí rápido. Ya, profe, es que está cargando. Ok, entonces, vamos a ir analizando. Tenemos que el ancho, recuerden que tenemos que ver no desde las medidas externas, sino desde las internas, que es la que podemos optimizar. Entonces, de ancho, tenemos que es de 2 metros con 35 centímetros. ¿Cuánto es el ancho del Europallet? 80 centímetros. Sí, 80 centímetros. 80 centímetros o 1,20 puede ser. Entonces, vámonos por el de 1,20. Entonces, yo podría poner lo siguiente. 1,20 y 1,20 me da ¿cuánto? 2,40. Internamente, ¿de cuánto es? De 2,35. ¿Puedo hacer algo? No. No. Entonces no lo puedo ubicar de 1,20 y 1,20. Perfecto. Miren que estos ejercicios son sencillos. Ahora, como no lo puedo hacer, me toca hacerlo de 80 centímetros. 8 y 8, 16. Son 160. De ancho es de 2,30. Quiere decir que yo puedo meter 2 pallets, pero los puedo meter por la parte de 80 centímetros. Por el lado del ancho. ¿De acuerdo? Versus los 2,30 del lado del ancho del contenedor. Ahora me toca mirar el largo. Entonces miremos el largo. Es de 6 metros. 5.9. 5.9. Un pallet sería 1,20, ¿cierto? 2 pallets serían 2,40. 3 pallets serían 3,60. 4 pallets serían 4,80. 5 pallets serían 6 metros. ¿me cabe? No. No me caben. Entonces puedo meter Ya 4. está Excel. Pues ya lo resolvimos. No importa, vamos ahí. Entonces, 4 pares me caben de largo. ¿Y de ancho cuánto? 2. 2. Total, ¿cuánto le puedo meter yo a ese contenedor? 8. Le puedo meter 8 Europallets. Ahora, listo. Le puedo meter 8 Europallets. La pregunta es, ¿cuánto espacio me está quedando? Entonces, de largo es 4 por 120. Son 480 menos 590, que es lo que mide largo. 1,10. Me queda un espacio de 1,10. Con ese espacio de 1,10, ¿yo qué podría hacer? ¿Será que podría voltear el pallet? Sí. Y meterlo de 80 centímetros. Perfecto. Lo que está haciendo nuestro amigo John James es algo bien práctico, pero ese es el largo, y por el largo ya vimos que no nos funciona. O sea, el ancho, bueno, hágase un contenedor ahí en una linecita, más o menos que tenga sus 6 metros y todo. Nos quedan 1,10. En ese 1,10, ¿qué podríamos hacer? Podríamos coger y voltear el pallet y meterlo. ¿Sí nos podría caber? No se podría. No se puede. ¿Por qué? Porque es de 1,20 y este me queda un espacio de 1,10. Sí. Ahora, hay una práctica que se realiza y es partir el pallet. Entonces uno coge el pallet y pone media estiva, y esa media estiva la pone ahí. Media estiva, ¿ya cuánto sería? 60 centímetros por 80. Y en esa carga usted completaría medio pallet a un lado y medio pallet al otro. O sea que ese contenedor... Correcto, sí señor Carlos Alberto. ¿Qué sucede? Uno ve ese pallet y lo cubica y dice, le caben 8 pallets. Pero el noveno, que es medio y medio, son 9 pallets. Y de esa forma optimizó la cantidad de pallets. Todavía no hemos metido las cajas. Entonces ya sabemos que ese contenedor, cuando hablamos de Europallet, solamente nos cabe 9. Busquemos otro tipo de pallet y hacemos la misma operación. Busquemos el pallet. Hay un pallet que es el pallet universal, que ese es el que más nos interesa a nosotros. O el pallet americano o el isopallet. Ese es el pallet más común. Ese pallet es de 1 metro por 1,20.
Entonces, ¿cómo nos quedaría? Ya no estoy viendo la presentación de John James. Venga, a ver qué pasó. Automático. No, yo no estoy viendo. Ya, listo. Entonces, vamos a hacernos un contenedor en Excel pequeñito que cumpla esas características de 6 metros ¿por cuánto? 5,90 ¿por cuánto? 2.35, que Por sería el 2 ancho, ¿no? correcto, por 2.35 que es el ancho. Y vamos a meter Cabrían solo dos. pallets americanos. Entonces, si lo metemos de 1,20 por el lado de ancho, ¿nos cabe? No, ahí solo cabe uno y tocaría dar la vuelta para que fueran dos de 1 metro. Entonces, ¿qué sucede? Si metemos 1,20 y 1,20 me da 2,40 y el ancho es de 2,35. Entonces tendría que darle la vuelta. Tendría que meterlo por el lado de 1 metro. Entonces, 1 metro y 1 metro me da 2 metros y 35 centímetros me sobrarían para que no queden pegados, que tenga una holgura. Eso sería del lado de ancho. Como ya estamos ocupando el del lado de ancho, nos queda el otro que es el largo, de 1,20. Ese 1,20, ¿cuántos podríamos meter a ello? Entonces ponga ahí 1,20, ¿sí? Entonces, vámonos de largo. De largo, ¿cómo queda? 1,20. 1,20 por 5. ¿Me da cuánto? No, 6.000 nos pasaríamos. Nos da ¿y de cuánto es la medida? No, 5.900. 5,900. Son 10 centímetros que no nos dejan cerrar la puerta del contenedor. Ahora, ¿qué sucede? Estos palets les pasa exactamente lo mismo que el Europalet. Se pueden partir. Y se parten los palets, ¿y qué se hace? Ya no son 8 palets, sino son 9 palets que se pueden incluir. Y quedan 2 partidos a la mitad. Listo, muchachos, está ahí como dan dudas, preguntas, inquietudes, porque esto ya lo práctico. No, profe, bien. El problema es que el único es que va bien es usted, Carlos Alberto, y nuestro amigo John James, que está ayudando al proyecto. Me preocupan sus otros compañeros. No, profe, nosotros ya incluso en nuestro proyecto habíamos hecho el cálculo de cuántos pallets cabían en un contenedor para sacar la cantidad total de cajas. Listo, perfecto. Cojamos a alguien aquí al azar. Laura Camila. Laura Camila Caicedo. Que hay hartas. Profe, ¿ahí me escucha? Sí. Vale. ¿Y usted me ha entendido? Sí, señor. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, sigamos. Listo, John James, no hay problema. Entonces, use una plantilla como esa para empezar a cubicar. Sin embargo, hay fórmulas para poderlo hacer. Sigamos mirando. Entonces, présteme la pantalla un segundo, porfa. Suéltela. Maestro, disculpe una pregunta, pero al yo utilizar toda la proporción del contenedor, ¿no sería contradictorio al momento del movimiento del montacarga? O sea, me refiero a que quedaría muy... De todas maneras, pues para el movimiento de la carga necesito cierta tolerancia, ¿no? Porque hay carga que no puedo utilizar el 100% y pues digamos que en el otro ejemplo sería bueno dejar esos 40 de gabela, por decirlo así, para que las uñas del montacarga lo pueda sacar. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Cuando usted corta el palé la mitad, ¿qué sucede? El palé ya queda, usted tiene un espacio de le queda un espacio de 1,10, ¿cierto? Que le queda sobrante, en el caso de los europales. Y el europale es de 1,20, cuando usted lo corta le queda 60. O sea que le quedan a usted 50 centímetros de gabela, porque no todos los palés van a quedar pegados. Entonces, 50 centímetros de gabela, o más bien 50 centímetros de holgura, en 10 pares o en 5 pares, quiere decir que cada pared va a tener una distancia entre ellos de 7 u 8 centímetros. No van a estar todos pegados. La idea sí es que estén pegados, pero van a tener una holgura. Ahora, ¿qué también sucede? Hay unos sunchos para que la mercancía no se golpeen. Esos sunchos son
esquineros de las cajas para que ellos vean protegidos para los movimientos del contenedor o el movimiento de la carga. Pero también hay otra cosa. Por ejemplo, en un carga de un contenedor, ¿qué sucede? El montacarga entra y deja el material a las puertas del contenedor. Y por dentro hay una estibadora manual que es la que va organizando los pares hacia adentro. Entonces, casi que el espacio que se está dejando es muy pequeño. O sea, la holgura que se deja habitualmente son por ahí unos 30, 40 centímetros, no es mucho, de piso. Ahora, nos toca mirar la holgura también de la altura, que esa todavía no hemos hecho la cuenta. No sé si le respondo con eso, Johan. Sí, maestro, vale, gracias. ¿Sí? Ok, listo. Ahora, esto es un contenedor de 20 pies para carga seca. Esto es un dry de 20 pies. Sigamos. ¿Están viendo mi pantalla? Profe, una pregunta. Sí, señor. Ok. Profe, digamos, en nuestro caso, pues en lo que consultamos dice que podemos apilar las cajas de banano, que es nuestro proyecto, hasta 12 pisos. Entonces lo que nosotros hicimos fue, o sea, como cubrir el piso con estivas y a partir de ahí, o sea, hacia arriba ya completar, digamos, obviamente no hasta el techo, sino dejamos arriba un espacio de 25 centímetros. Pero para el momento de la carga, pues lo pensábamos era que fuera como por caja, para que se puedan acomodar y aprovechar el volumen interno del contenedor como tal. ¿Eso se puede hacer? O sea, porque digamos, no tomamos en cuenta como montar una estiba sobre otra, porque no se puede montar una estiba sobre otra de banano porque se maltrataría el banano, Sí sino se que lo puede. tomamos fue Se así puede, como para sino que aprovecharlo. sí se puede cargar una estiva sobre otra siempre y cuando la presión de las cajas lo soporte. Entonces, las cajas se pueden apilar y ya tienen unas condiciones técnicas. Por ejemplo, una doble pared corrugado le permite aguantar otra estiva sin problema. Ahora, con respecto a la pregunta que me está haciendo sobre la parte de arriba que le queda espacio, eso depende del empaque que usted esté utilizando. Entonces, ese es el que le optimiza realmente a usted los espacios, el empaque del producto que esté utilizando. Perdón, el empaque que usted utiliza para productos es el que lo optimiza todo. Entonces, puede darse una cosa. Primero, que logre optimizar. Lo segundo es que no se puede hacer nada más. Por ejemplo, yo tengo los palets ya diseñados. Tengo el palet americano y tengo el Europalet. Entonces, si yo tengo esas dos medidas y yo me invento un nuevo palet, las herramientas de almacén, los tipos de almacenamiento, el transporte en todo el mundo, cuando se llega con un palet nuevo diferente, pues se va a descuadrar y va a perder que todo el mundo pierda valor en la cadena. Entonces, o lo puede optimizar o lo optimiza lo más que puede, pero que quede al 100% sea lo ideal, pero no es posible. O en esos casos, son casos muy puntuales. Entonces, si no lo logra, no logra llegar a eso, no pasa nada, no tiene nada. Pero sí es importante que realicen el cálculo. Listo, sigamos. Entonces, tenemos el contenedor de 20 pies. Un segundito. Tenemos el contenedor de 40 pies. Es lo que sucede acá. El ancho es de 2,35. Seguimos igual que el de 20 pies, pero el largo ya es de 12 metros. La altura es de 2,39. La altura del contenedor de 20 pies. Pero un segundo que esto está más cuadrado. ¿Qué pasó? Una página. Entonces, el de 20 pies, la altura es de 2,39 y el de 40 pies es de 2,39. Entonces, está exactamente igual. Ahora, ¿qué es lo que estamos ganando acá? Aquí ganamos, primero el largo es de 5,90 y el largo aquí es de 12 metros. La capacidad en toneladas, 20 toneladas. Si yo le pongo más de 20 toneladas, el contenedor puede sufrir. Ahí empezamos a tener riesgo de la mercancía. El volumen cúbico es de 33 y aquí es de 67, es mucho más alto. Ahora, las cuentas las podemos hacer para Europalet y para pared americano. Recuerden, nosotros aquí en Colombia utilizamos pared americano. El Europalet lo hemos visto y lo hemos trabajado como a modo de cultura general porque el libro que venimos trabajando es español. Entonces, por eso ya manejan el Europalet. Entonces, continuemos.
Tenemos el contenedor open top de 20 pies. Ese contenedor open top depende del tipo de mercancía. Entonces, ¿qué quiere decir? El de acá arriba es un contenedor convencional donde sus puertas de apertura se encuentran acá. Pero cuando estamos hablando del open top, abre por la parte de arriba y esta parte está sellada y esta parte está sellada. O sea que la carga ingresa por la parte de arriba. Como lo tenemos el open top también de 20 pies, ahí está el open top de 40 pies. Entonces, abre por la parte de arriba. También tenemos el contenedor flatbed. Entonces, ¿cómo va distribuido? ¿Cuál es la capacidad de carga? 31 toneladas. ¿Cuáles son las medidas? 3 metros de ancho y 5.9 metros de largo. La altura, ¿por qué no tenemos altura acá, por ejemplo, este tipo de contenedor? De ahí se ve claro. Porque lo que transporta son materia gran, como puede ser una máquina, entonces es muy alta. Porque es al aire libre. No, porque es cilíndrico. Miren que este contenedor ya es como si fuera una caneca grande. Sigamos mirando, ¿qué más hay? Creo que aquí alguien pregunta algo. ¿Dónde queda la presentación? En el Drive. Sigamos. Contenedor refrigerado. Algunos de ustedes en su proyecto tienen que usar un contenedor refrigerado. Entonces aquí tenemos las medidas del contenedor refrigerado de 20 pies. Es de 2 metros con, el otro era 2.35, este es 2.28, está perdiendo 7 centímetros de ancho. Y el largo es de 5.45 y el otro era de 5.90, está perdiendo casi 45 centímetros de largo. ¿Qué sucede? Dentro de una de las preguntas que les salió a ustedes en el segundo corte, no sé si fue en el quiz o en el parcial, le preguntaba que cuáles eran las compuertas de un almacén que eran refrigeradas con respecto a su tipo de carga o a su tipo de transporte. Entonces la respuesta es sencilla. Para que usted no pierda carga energética o carga calórica o refrigeración, las compuertas de su almacén deben ser más pequeñas que las dimensiones de las compuertas de su transporte. Entonces, el ancho de este de acá es de 2.28, el largo es de 5.45. Esa es la compuerta del almacén interna. Cuando ellos van a descargar en la bodega, y la bodega también tiene refrigeración, esas compuertas de la bodega deben ser más pequeñas. Deben ser más pequeñas, más o menos un 10%. ¿Qué quiere decir? Que este 2.28 se volvería una puerta de 2 metros de ancho y el largo se volvería más o menos de 5 metros para que no haya pérdida de refrigeración o pérdida calórica. Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, los camiones que son refrigerados, que andan por la calle aquí en Bogotá, esos camiones, las puertas no abren completamente, casi que tienen 20 centímetros que pierden por el lado izquierdo y por el lado derecho, de tal manera que cuando él abre la compuerta, engancha perfectamente o engancha en una gran proporción con la puerta del almacén para que no haya pérdida. Se han visto que ellos no abren completamente, tienen como una puertica, o más bien, que eso no es una puerta, eso es como un marco. Tienen un marco que no permite que la puerta abra completamente, sino abre más pequeña. ¿Sí la han visto, muchachos? Los de carne, los de pollo cuando transportan. Sí, señor. Listo. Gracias por responderme, que queda uno en silencio y se asusta. Listo, ese contenedor de 20 pies. El de 40 pies refrigerado, exactamente igual, la capacidad. 2.28 por 11 metros, el otro era de 12 metros, aquí está perdiendo casi 43 centímetros. Tenemos el cisterna, ese sí lo conocemos todo, lo hemos visto todo, que cargan carga líquida. El open site, este open site, usted puede abrirlo por la parte del largo o por la parte del ancho, a diferencia del open top que abre por la parte de arriba. En medida sí ya empiezan acá a perderse 1 centímetro, 2 centímetros, no pierde mucho. El contenedor flat rack de 20 pies. Este es un contenedor para
para mercancía que puede estar expuesta al aire libre. Entonces, ¿por qué se utilizaría este y no se utilizaría el otro, por ejemplo? Asumiría que este se podría utilizar porque no tiene que ser, o sea, a comparación del otro que es cilíndrico, no el del agua, sino el anterior, es por lo que este puede ser, digamos, una retroexcavadora, que son productos que pueden estar en intemperie, algo así, ¿no? Sí, O también es para carga. poder evitar la Sí, oxidación de los materiales, ¿no? Aquellos que necesitan aire libre. sí, también, sí, es un concepto inverso, pero también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí habitualmente van siempre cargas sobredimensionadas. Esa es una de las cosas que sucede. Lo otro que sucede es que como no requiere protección externa, entonces da una mayor visibilidad. Sigamos mirando. Está también, está el de 20 y está el de 40 pies. Incluso estos ganan un poco más de espacio, ¿no? El contenedor granero. Entonces, ¿el granero para quién creen que es? Granos, ¿no? Granos, semillas. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que él tiene una forma como de silo. Es el mismo contenedor con las mismas medidas. De pronto pierde unos 7 centímetros, pero en la parte de abajo tiene para poder hacer su descarga. Digamos, contenedores aéreos. Entonces, muchachos, por favor, investiguen cuáles son los contenedores aéreos. Ellos tienen unas dimensiones, igual que las marítimas, tienen unas dimensiones. Son más pequeñas para que se redistribuya la carga dentro del avión. Recuerden que la clase antepasada nosotros vimos, por ejemplo, el 767, por ejemplo, dónde iba la carga y cómo se distribuía y cuánto podía cargar. Tipos de vehículos. Entonces, por favor, investiguen tipos de vehículos, tipos de buques, tipos de aviones. Eso ustedes lo pueden consultar. Yo les mostré la clase antepasada sobre unas cartillas de TCC. Por favor, investiguenlo. Ahora, aquí viene el tema interesante, que es el que se les va a reunir con el quiz a ustedes. Entonces, ¿qué es la liquidación de fletes? Recuerden que lo que nosotros buscamos es saber el valor unitario o el costo unitario del producto en cada una de las zonas de la logística. Por ejemplo, en el almacenamiento, ¿cuánto me cuesta almacenar? ¿Cuánto me cuesta transportar? Entonces, aquí se puede hacer a través de una relación peso-volumen. Entonces, ¿cuánto yo puedo transportar en peso o cuánto transporto yo en volumen? ¿Para eso qué necesitamos? Para eso necesitamos realizar el cubicaje o calcular el volumen. Zonas francas. Bueno, zonas francas sí lo hacemos la próxima clase para no revolver tantos temas. Hasta ahí como van, muchachos, dudas, preguntas, inquietudes. Profe, una pregunta para el contenedor que es como refrigerado. Digamos, bueno, los costos cambian o una cosa así. Sí, sí varía porque ¿qué sucede? Este contenedor refrigerado, primero pues tiene insolación, la construcción es diferente. Y el que tiene, él llega, por ejemplo, y se monta en una tractomula o en un tráiler y él se conecta al tráiler y el sistema de refrigeración continúa. Cuando él llega al buque, él llega y se conecta al buque. O sea, no pierde esa cadena de... No, él no pierde la cadena de frío. Listo. Pues la pierde si usted lo desconecta. Él es una nevera andante. Listo. Y cuando, digamos, se van a cargar a los buques, digamos, dentro del buque hay un espacio especial Sí, para ellos. el buque tiene como decirlo, que suene chistoso, pero los buques tienen su puerto USB para poderlos conectar. Venga, miramos si yo tengo uno por acá. Pero buscamos acá si lo tengo. Profe, en las medidas internas del contenedor refrigerado ya está descontado el espacio que usted nos decía. ¿O a esas medidas hay que descontarle más? ¿O ese ya es como las medidas aprovechables? Ese ya es. No, yo lo que les decía que hay que descontarles es, por ejemplo, cuando las cargas ya se van a entregar. No lo tengo por acá. Cuando las cargas ya se van a entregar, entonces eso va relacionado es con las compuertas de la bodega. Entonces, cuando él llegue y se va a descargar, la compuerta de la bodega tiene más o menos unos 10 centímetros menos, que empata con un 10% menos las puertas, que empalma con el 10% menos que tiene
el transporte. Pero ya están descontados, no le van a descontar nada más. Pero eso es No, como, no, eso es sí, como para evitar el contacto con el ambiente, ¿cierto? no, lo que sucede es que, por ejemplo, un chiller que es un refrigerador, que él se encarga de mantener la temperatura regulada dentro de un almacén. Entonces, si usted tiene una puerta, cuando usted abre esa puerta, usted va a tener pérdida térmica. O sea, el frío se le va a salir, es como dejar la nevera abierta. Entonces, si esa nevera abierta, cuando llegue el camión, la boca del camión es más grande, o es más, perdón, si es más grande no tiene problema, pero si es más pequeña que la compuerta de su bodega, se le va a salir el frío por ahí. Entonces la idea es que pase de uno al otro lado sin esa pérdida calórica. No sé si me hago entender. Sí, sí, señor. Sí, señores, claro. Listo, vale. No lo encontré, pero esos tienen esa particularidad. Usted lo conecta y lo desconecta al buque y lo conecta al contenedor y él mantiene su carga no, sino su cadena de frío. Profe, en el caso de las tractomulas, ¿eso limita la cantidad de contenedores por tractomula? Digamos que la plancha que tiene la tractomula es para una capacidad de 6 contenedores, pero digamos me refiero es al No, consumo, o sea, como van a estar conectada a un tema de refrigeración, ¿tiene un límite como aguanta 2 contenedores o algo así? ¿O aguanta los 3 contenedores, o sea, como la parte energética para alimentar la refrigeración del contenedor? uy, el problema es que, no, él aguanta un contenedor. La pregunta es que, pues una tractomula no le aguanta más ¿de qué? De un contenedor de 40 pies, que son 12 metros de largo. O sea, no he O visto sea, acá, que digamos, no he visto ese es acá el en máximo. Colombia, sí, son 12 metros de largo. No he visto acá en Colombia, por ejemplo, una tractomula que tenga más de 12 metros de largo. No, mentira, sí he visto una. Vi una que tenía más o menos unos 24 metros, que era el doble, pero estaba cargando un tema de tubería para un gasoducto. Entonces sí está sobredimensionada tremendamente, pero pues está diseñada para eso. Pero no he visto así que supere eso, no lo he visto. Habitualmente lo máximo son 12 metros de largo, porque son 12 metros más el cabezote de la tractómula, que son como 5 metros, o sea, le da como 20 metros. Profe, Sí. yo hice las medidas sobre un contenedor de 14 metros de largo, que ese fue el que encontré. ¿Cuál será ese? Porque hay un contenedor que es de 40 pies high cube, pero lo de ese high cube lo que quiere decir es que es más alto, más no puede ser más largo. Pues el que yo encontré es de 40 pies y es de 14 metros de largo y de alto son 2,70 y de ancho 2,55. Ese Y puede sobre ser, eso, ese puede ser el high cube, pero debe tener algo raro en las medidas de largo. Sí. porque de ahí saqué los cálculos, entonces me tocaría replantear todo el tema de las cajas y demás. Pero miro si el high cube tiene eso. Porque el high cube es más alto, pero no es que sea más largo. A ver, de 12 metros es el de 40 pies normalito. De 40 pies, el Haikyuu, el HC. Tiene 12 metros de largo, no, el máximo es 12 metros de largo. El Haikyuu varía, pero es en altura, más no en el largo. Entonces está raro que hubiera encontrado ese contenedor. Sí, sí le toca recalcular porque no está. No hay uno de 14 metros. Listo. Listo, muchachos. ¿Qué más dudas, preguntas, inquietudes? Ahora, el quiz lo estoy dejando abierto para que ustedes se tomen su tiempo, lo desarrollan en Excel. Cada pregunta que se realice, ustedes hacen una nueva pestaña y la responden. Usen las fórmulas de Excel, usen las fórmulas de volumen, no tiene lío, apliquen ese tema, aplíquenlo para el proyecto de ustedes. Es que no se quede en vano. Ahora, la idea del quiz es que ustedes lo desarrollen. O sea, conmigo pues seguimos con el tema de asesorías sobre el proyecto y dudas que ustedes tengan, pero sobre el quiz no me pueden hacer preguntas. Ustedes deben investigarlo. No es complejo. Les dejé 2 videos para que ustedes lo revisen. Esos videos explican muy bien el tema del volumen y explican muy bien el tema del pallet.
Listo, muchachos. Entonces, dudas, preguntas, inquietudes. No olviden, por favor, el tema de la lista, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos el lunes. Cualquier cosa me contacta por Hangouts. La presentación ya quedó descargada, entonces los invito a que la descarguen. Y nos vemos el lunes. Maestro, Profe, disculpe, la presentación, ¿qué nombre ¿sí, tienes? señor? Que no la ubico. ¿Que me puede confirmar el nombre de la presentación, por favor? Espera un segundito, la presentación. ¿Dónde está? Texto guía Drive. Le puse esto de nombre feo. Se llama Tercer Corte, Indicadores. Ah, listo, vale, gracias. Profe, una consulta para el tema de, digamos, de lo del proyecto que podamos tener como dudas o asesorías, ¿qué días se pueden como tomar para no tomar los días de clase o algo así? No, igual ustedes me contactan Hangouts, me dicen que pues que vamos pues a recibir la asesoría o que cómo van. Yo les digo una fecha, por ejemplo, usted me contacta hoy, yo le digo, veámonos no sé, el jueves o veámonos el viernes. Y Sí, yo le digo a las 4 de la tarde, usted me dice, sí, yo puedo con mi grupo, entonces nos reunimos. Y listo. vale, Ahora, las recomendaciones, ¿cuáles son? Ya nos hace falta ver un tema de zona franca, sí. en zona franca y ya con esto ya finalizamos, ya es empezar a aplicar al proyecto el tema de indicadores, pulir el tema de almacenamiento, pulir el tema de transporte, sacar los indicadores y listo. O sea que zona franca no, de pronto hay un taller que vamos a hacer de zona franca y yo les confirmo, pero ya hasta el momento, ya con todos los insumos que ustedes tienen, ya lo pueden aplicar al proyecto. Tercer corte no es muy fuerte para el proyecto, pero tienen que aplicarlo todo. Entonces, Listo. o sea, en resumen, lo que les quiero decir es que lo que hacen en este momento, de aquí en adelante, ya es una parte de teoría que no les va a servir para el proyecto. Entonces ya pueden empezar a trabajar en él. Ahora, ¿cuál es el requisito para que ustedes me digan que necesitan asesoría? Que tengan avances. Vale, listo. Que me digan, ya hemos avanzado. O sea, no es que me falta ni qué voy a hacer, sino yo ya avancé en esto, esto y esto y esto. Yo le digo, le falta tal, tal y corrija. Vale, vale, sí, señor. Listo. Vale, muchas gracias, profe. No, con gusto. Listo, muchachos, por favor, no se dejen colgar del quiz. Ahora, el quiz haga una conciencia. De pronto yo les pregunto, les hago una pregunta de cómo hizo esto, cómo formuló esto, para qué les sirvió esto. O en el proyecto también cuando les vaya a pasar, pues la justificación es esa. En que tiene más o menos casi 20 días para resolverlo con calma y hacerlo bien hecho. Listo, sí, señor, profe. Gracias. Vale, muchachos, entonces les deseo feliz noche y cualquier cosa me contactan por Hangouts. Gracias, profe. Feliz Vale, noche. no te voy a mentir. Hasta luego. Vale. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Chao, suerte. Profe, te una pregunta Claro. puntual sobre el proyecto. Sí. Es que yo encontré que habían unas plataformas de 18.5 metros. A plataformas me refiero a las planchas para los